Como decíamos, estamos en contacto con Gabriel Ganón, ex defensor general de la provincia, para hablar de lo que está sucediendo con la justicia de la provincia de Santa Fe. Decíamos, Gabriel, ¿qué es lo que está pasando en este marco, en esta disputa, parece ser, entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial? Yo creo que es algo que viene de muchísimo tiempo atrás y que se inserta en la falta de credibilidad que tiene todos los niveles de la Administración de Justicia nacional y provincial, que trabajan absolutamente aislados de la sociedad, ningún tipo de legitimidad y tampoco buscan ningún procedimiento que les garantice legitimidad. Vos fijate que nosotros lo decíamos cuando estábamos al frente de la defensa pública de Santa Fe, los problemas que tenía la falta de credibilidad de la Administración de Justicia, y esto fue uno de los inconvenientes que tuvimos y que fueron llevando al proceso de destitución que se llevó en mi contra, ¿no? Pero lo que decíamos es que más allá que uno encare un cierto proceso de reforma tan importante como el que llevó adelante de Santa Fe, lo que se necesita es establecer canales de comunicación y de diálogo con la sociedad sobre la que se presta justicia. Y yo te escuchaba recién a vos, que hablabas muy claramente sobre esto, sobre la justicia por mano propia. Me parece que esto tiene mucho que ver con esta falta de credibilidad, y eso nosotros también lo denunciábamos cuando estábamos al frente de la defensa pública, porque poníamos en negro sobre blanco que la provincia de Santa Fe era una de las provincias donde el índice de esclarecimiento de los delitos de homicidio era el más bajo de todo el país. O sea, vos tenés una tasa de homicidios que es la más alta del país, y por otro lado tenés la tasa de castigo y de sanción de los homicidios, que es la más baja del país. O sea, tenés el pico de la escalera y el primer escalón de la escalera en este delito, que es el más grave que está en el Código Penal, que es quitarle la vida a una persona, y en el marco de eso también están los feminicidios, ¿no? ¿Y por qué? Uno lo decía también, ¿por qué esto ocurre? Bueno, esto ocurre porque los fiscales no esclarecen los delitos, porque las personas no confían en esos fiscales y no confían en la policía, entonces no fluye la información hacia la policía ni hacia la fiscalía, y entonces es imposible establecer quiénes son los autores, y eso genera un círculo de violencia y entonces matan a una persona en un barrio, entonces los familiares de esa persona van y se cobran revancha de esa muerte directamente sin pasar por el sistema judicial. Pero esto no es algo nuevo, esto es algo que se viene sosteniendo y diciendo desde hace muchísimo tiempo, que la única forma de sostener la paz social es con un sistema judicial que, sobre todo en este tipo de delitos tan graves, el Estado evite la imposición de un sistema de venganza privada. Eso por un lado. Me parece que los funcionarios de la Administración de Justicia, y en esto hay que pensarlo seriamente, no tienen ningún tipo de control de parte del pueblo, y esta ausencia de controles de parte del pueblo, sino que se investigan ellos mismos. Te voy a dar un ejemplo, ¿no? El caso de las investigaciones contra el juez Posma y el juez Pucinelli de Rosario por el arresto que se concedió en su oportunidad al Emma Pimpi Sandoval, que estaba viviendo en la casa, en la mansión propiedad del camarista civil de Rosario, que además es el hermano de uno de los abogados que tenía el Emma Pimpi, ¿no? Estaba en un arresto en ese lugar. Y ni el juez de la Cámara, Puccinelli, ni el juez Poma recibieron ninguna sanción, porque el tribunal que lo debía investigar y sancionar está integrado en su mayoría por jueces. Entonces los jueces generalmente no se investigan a sí mismos. Y algo Cuando, parecido sí, pasa con... Sí, no algo digo, parecido pasa con los fiscales, ¿no? También quieren investigarse ellos solos. Y si uno observa qué es lo que pasa con la Auditoría General de Gestión, que es parte de la Fiscalía, no hay ninguna investigación seria, salvo, claro, cuando hay algún interés político de encarar alguna investigación, como ocurrió en su momento contra los fiscales Apuyán, que fueron los que investigaban al ministro Puyaro, ¿te acordás? Y los Corral Papers del intendente radical de la ciudad de Santa Fe. bueno, A esos dos fiscales los persiguieron, sí. vamos por partes. Primero, cuando se habla de tasa de esclarecimiento positiva, sería gente con sentencia firme, condenada con sentencia firme, ¿es así?
o por lo menos imputado dentro de la causa. O la Imputado. tasa de esclarecimiento, tenés una persona indicada, individualizada, se sabe qué es, se sabe dónde vive, esa es la tasa de esclarecimiento. Y la tasa de castigo es cuando vos lo tenés condenado por el homicidio. Claro, Santa Fe tiene una tasa de esclarecimiento que ronda el 50% y una tasa de castigo que está en el 30, 30 y pico por ciento. claro. O sea, la peor de todo el país. O sea, para ponerlo más claro, ¿no? De cada 10 homicidios se castigan solamente 3. ¿Qué es lo que está pasando, digamos, con lo que tendría que ser material de trabajo o con lo que es material de trabajo judicial, pero que no debería estar a la orden del día o a la orden de la política? Durante los últimos días se conoció la noticia, esto lo afirmó Saín, de que Puyaro figuraba en sendas escuchas del año 2012, hablando con Drueta, con el ex jefe de drogas peligrosas. Lo mismo mencionaba al senador Lisandro Enrico. En su momento la declaración de Ponce Asad, que fue grabada, se empezaron a distribuir, a viralizar pequeños fragmentos ad hoc que hablaban de tal o cual cuestión. ¿Cómo es, digamos? ¿Esto surge en algún momento determinado? ¿No? Parece como que hubiera dos poderes, no tres, en la provincia, en algún punto. No solamente eso, me parece que la situación es mucho más estructural, mucho más grave, porque vos me estás hablando de esas escuchas y yo no puedo dejar de poner sobre la mesa esas escuchas que son gravísimas, donde Puyaro le dice a Dureta: vos quédate tranquilo, capo, que yo te banco. ¿Por qué lo bancas? Porque está obteniendo beneficios económicos del trabajo de Dureta, pero además le dice: yo te voy a poner un abogado, uno de los abogados que trabaja para mí. O sea, tenía abogados que el ministerio le pagaba con fondos públicos para ejercer la defensa de los policías narcos. O sea, es gravísimo. Pero no solo eso, vos tenés que poner también sobre la mesa las conversaciones escandalosas, de las que nadie habla demasiado, que tuvo el ministro Puyaro con el fiscal general de la provincia, Baclini. Ahí tenés un ejemplo paradigmático de cómo la política y la justicia van todo el tiempo de la mano y actúan para favorecer a tal o cual partido político, ¿no? Ahí es absolutamente manifiesto, donde se iba a poner, a consecuencia de la investigación que llevaron adelante a Puyán y la fiscal Martí, se iba a poner sobre la mesa esta relación escandalosa que tenía con la policía Maximiliano Puyaro, y además de esa relación escandalosa en los ascensos y la corrupción policial, lo que habla con Baclini es que le dice: lo que habíamos quedado, Baclini, que esto no se iba a conocer hasta después de las elecciones. Dice: bueno, yo ahora me voy a ocupar, le dice Baclini. Eso es un escándalo. Pero bueno, ¿y esto con qué tiene que ver? Que además vos tenés los funcionarios judiciales, como decía la vicepresidenta Cristina Fernández, los tenés a perpetuidad y nadie los controla. O sea, ni siquiera en los procedimientos de control que están establecidos participa el pueblo. Y es como decís vos, me parece que hay que revisar este sistema y reformarlo profundamente. Y no basta con poner en marcha un sistema acusatorio, porque eso lo vemos en Santa Fe todos los días, no cambia absolutamente nada. La rama judicial es una rama como la legislativa, la ejecutiva, nunca está al margen de la política porque es una rama de gobierno. Y además, si uno va a la historia de la conformación de las administraciones de justicia en los estados modernos, las revoluciones que llevaron adelante la toma del control sobre la administración de justicia, como la Revolución Francesa, que es el sistema que heredamos judicial nosotros, la burguesía que ganó la revolución lo que quería es tomar control sobre el poder judicial, que era el poder del rey. Uh-huh. ¿Y qué es lo que pasó en Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos tiene un proceso diverso, ¿no? Pero como nosotros tomamos parte de la Constitución norteamericana, pero en Estados Unidos los fiscales y los jueces en los 52 estados los elige el pueblo cada 5 años. Entonces, ahí hay un control de legitimidad. Hoy, ¿a vos no te gusta cómo trabaja un fiscal? Como esto que pasó escandaloso, ya que hoy es el día de lucha contra la violencia contra la mujer, este dato escandaloso que una fiscal explica con naturalidad. Fíjate vos, ¿no?
con una naturalidad manifiesta, la fiscal Nora Marul, cómo le concedió a un abusador empleado público, fíjate vos lo que te estoy diciendo, a un abusador empleado público que desde su lugar dentro de la administración pública y desde su profesión como psicólogo abusa de una pobre mujer vulnerable y le dan una suspensión de juicio a prueba. ¿Qué significa que le hayan dado una suspensión de juicio a prueba? No solamente que no le están imponiendo un castigo penal, sino que eso desaparece y no se va a marcar en ningún registro, Claro. y este señor, un protegido de la Administración Radical Socialista de Rosario, va a volver a su trabajo tranquilamente y va a volver a abusar de otra mujer. Sí. Y la fiscal Marul lo dice, esto está bien, dice, la víctima quiso, pero en realidad si vos vas a las normas del Código Penal, te encontrás que los funcionarios públicos no pueden gozar de suspensiones de juicio a prueba. Y este señor era un empleado de la municipalidad. En la defensa pública que hizo Armando Traferri cuando se lo acusa, cuando surgen estas declaraciones de Ponce Assad, dice que aquí hay una campaña del Ministerio de Seguridad conducido por Marcelo Saín para contra ciertas personas. ¿Pensás que hay algo de eso, de que el Ministerio de Seguridad, que Saín a la cabeza, tienen una especie de policía dedicada a esto, que hacen inteligencia? Mirá, yo no puedo darte una respuesta sobre qué es lo que hace o pretende hacer el Ministerio de Seguridad, porque lo desconozco, habría que preguntárselo a Marcelo Saín. Sí, lo que te puedo decir, lo que yo veo, lo que yo conozco por la información que es pública, es lo que están haciendo los fiscales. Ahora, si vos me decís que lo que quiso decir Traferri, que los fiscales Eder y Echapapiestra son empleados de Saín o responden a la voluntad de Saín, es otro tema. Pero sí que hay una mala intención y un mal funcionamiento de esa fiscalía, que tiene una intencionalidad manifiesta de perjudicar a determinadas personas que tienen una cierta camiseta política, y esto no es una casualidad. El señor fiscal Echapapietra era no solamente militante socialista, sino funcionario del Ministerio de Justicia del gobierno de Wiener y del gobierno de Bonfatti. Y antes durante todo ese tiempo fue funcionario del Ministerio de Justicia. Si vos revisás los diarios de esa época, de la puesta en funcionamiento del sistema, vas a ver que varios exfuncionarios del Ministerio de Justicia no se les dio el acuerdo para convertirlos en fiscales, cuando el peronismo era mayoría en la Cámara de Diputados, y después, cuando esto se modifica durante el gobierno de Bonfatti, el pliego de Echapapietra es rechazado con la mayoría legislativa peronista y es aprobado cuando se modifica esta composición de mayorías en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, a través de un cargo que no concursa ya dentro del sistema tradicional, sino un cargo que le da a la Corte Suprema de Justicia, y el gobierno de Bonfatti le aprueba a Echapapietra su cargo de fiscal. Esos cargos del viejo sistema penal, no sé si vos lo tenés presente, pero así llega Echapapietra a la fiscalía. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? O sea, que hay intencionalidad del Ministerio Público de perjudicar al peronismo, yo no tengo ninguna duda. Las conversaciones estas entre Baclini y Puyaro son un ejemplo. En la época del gobierno de Bonfatti, vos decís de la época del gobierno de Bonfatti o de Lifchitz. Lo de Echapapietra es de la época del gobierno de Bonfatti, claro. de Lifchitz, la asunción de Echapapietra, porque ahí es donde cambia la composición de la Cámara de Diputados. Claro. Pero lo que te quiero decir es que es manifiesta la relación que hay dirigida a perjudicar al peronismo de parte de los funcionarios de la Fiscalía. Eso yo no tengo ninguna duda, porque acá están investigando a un tipo que todavía está en libertad y que nadie da explicaciones por qué está en libertad, que es este señor, el dueño de los 400 casinos clandestinos de la provincia de Santa Fe, que seguramente están funcionando, que es el señor Luis Peiti, que está libre. ¿Por qué está libre el señor Luis Peiti? Nadie lo explica. Pero lo cierto es que si había 400 casinos, no era solamente el senador Traferri el que podría haber recibido algún tipo de beneficio de esos 400 casinos ilegales, sino
la totalidad de los senadores. Y la totalidad de los senadores o intendentes que tenían en sus jurisdicciones casinos y que pertenecen al partido de Chapapietra o a la alianza que integra el partido de Chapapietra, no están nombrados ni mencionados. Y nadie con un poco de sentido común que vea un poco cuáles son las pruebas o las escuchas con el secretario de Asuntos Legislativos fallecido Pavlichenko, donde está pidiendo dinero a Peiti, y no está pidiendo para un solo senador de un solo distrito, Claro. sino que está pidiendo para el Senado completo. Y el Senado hay 18 senadores y no todos son peronistas. ¿Puyaro debe Por ser, eso te digo, sí, digo, ¿Puyaro debe ser citado por la justicia? yo no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. O sea, que hay una intencionalidad política en el manejo de esta causa del juego clandestino, no tengo dudas. O sea, estoy convencido que es así. Que es una causa armada para perjudicar al peronismo. Eso es así y los antecedentes de los fiscales lo demuestran, ¿no? No hay un solo senador radical mencionado. O sea, y uno de los lugares fuertes donde trabajaba el juego clandestino es de donde proviene Puyaro y Enrico, que vos los nombrabas con las escuchas con Drueta, ¿no? Ujú. Ese es uno de los lugares fuertes donde tenía más casinos el señor Peiti. Y no está ni Enrico ni Puyaro están mencionados en la investigación. Entonces nos están tomando un poco de tontos a santafesinas y santafesinos. Me parece a mí, ¿no? Los fiscales. ¿Cuál Si es? quieren hacer las cosas seriamente, investiguenlos a todos. O sea, no solamente a Trasferri, sino a todos. Y después podemos discutir esto otro, ¿no? ¿Quién controla a los fiscales? Me parece que a los fiscales los tiene que controlar el Poder Legislativo, cuanto menos, o si no habrá que reformar la Constitución y buscar algún mecanismo que controle a estos fiscales, que a quienes controlen los fiscales los elija el pueblo, los vote el pueblo y que sean ellos los que le hagan rendir cuentas a los fiscales, que son perpetuos y además cobran sueldos altísimos, los más altos de cualquiera de los poderes de la provincia, y además no pagan impuestos a las ganancias. Finalmente, ¿tiene solución esto? Y si tiene solución, ¿cuál es? Yo creo que la solución es la reforma profunda de los procedimientos de legitimación de aval popular de quienes integran la Administración de Justicia, que tienen que someterse de alguna manera al control ciudadano y público, exhibiendo sus declaraciones juradas patrimoniales, periódicamente rindiendo cuentas, y si en Estados Unidos, si la ciudadanía, en este caso de Rosario, está o no de acuerdo con cómo trabaja el fiscal Echapapietra y el fiscal Ederi, va a poder decidir si el fiscal Ederi y el fiscal Echapapietra continúan en funciones. Eso ocurre en Estados Unidos, que tienen un sistema acusatorio puro. Y acá debería pasar lo mismo, tiene que rendir cuentas. Esto que hizo la fiscal Marul, tiene que rendir cuentas. Entonces, la ciudadanía, los grupos feministas deben decirle a la fiscal Marul o militar en contra de que la fiscal Marul permanezca en su cargo. Me parece que los cambios tienen que ser muy profundos y pasan un poco por ahí, ¿no? Porque por la rendición de cuentas hacia la sociedad de parte de quienes integran la Administración de Justicia. Fíjate vos que vos tenés en la provincia de Santa Fe una cláusula constitucional que impone que todos los jueces, cuando cumplan 65 años, se tienen que retirar o tienen que lograr un nuevo acuerdo. Esa cláusula es letra muerta porque los jueces, vos tenés en la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, tenés los 6 jueces con una edad que supera los 65 años. Pero como hay un amparo y con un amparo continúan en sus funciones. Y hay casos como este en otros jueces del territorio Claro, provincial. sí, Y sí. deberían estar jubilados, deberían haber dado un paso al costado. Los 6 jueces de la Corte Suprema están, algunos, bastante por encima de los 70 años. Muchas gracias por el... Esto Sí, es sí. inadmisible, eso es el incumplimiento de la normativa. O sea, los jueces no cumplen la letra de la Constitución. Entonces, ¿cómo el pueblo los va a respetar? Muchas gracias por el contacto, Gabriel. No, gracias a vos. Adiós.